Muy buenas a todos. En este vídeo voy a explicarles sobre dos ejemplos de estadística descriptiva, que es continuando el tema de desviación estándar y la media en medidas. Bien, para comenzar, ya tengo redactado el enunciado. El objetivo de este experimento, bueno, si es un experimento, es determinar el área de una placa que aproximadamente tiene 2.5 por 5 centímetros. Esto se lo puede hacer, digamos, como una medida de una regla, pero lo que se quiere es buscar el mejor dispositivo de medición disponible. ¿Qué quiere decir? Que un instrumento de muy buena precisión, lo que generalmente eso se busca en los laboratorios de física. Para este caso vamos a usar un pie de rey o vernier, o a veces llamado también calímetro, que no es más que un instrumento de medida, que tengo aquí una virtual, que es prácticamente este instrumento. Se pone un objeto en estos sujetadores, entre estos dos, y se hacen medidas. Esto está en milímetros, y por ejemplo esta distancia es 23.70 milímetros. Después haré un video explicando detalladamente cómo usar un calímetro en el laboratorio, pero por ahora nos pasaremos en que hicimos las medidas con este instrumento. Luego, de la placa lo que vamos a medir será tanto la longitud como la anchura, que lo vamos a denotar por L y B. Luego vamos a suponer que, o prácticamente lo que debería hacer en el laboratorio es usar varios diferentes verniers, es decir, medir el mismo objeto pero con distintos verniers, pero que tengan prácticamente la misma presión. Es decir, si un ejemplo más sencillo sería que si ustedes tuviesen una regla en su casa, pueden prestarse otra regla de su hermano y otro de su primo, así tendrían tres reglas. Pueden medir el lápiz, al final la precisión de la regla no va a variar, suponiendo que su regla está graduada en centímetros y tiene pequeñas divisiones de milímetros. Es algo así como va el experimento. Bien, entonces se hace 10 mediciones de L y B y se obtienen los siguientes resultados, tanto L como B. Utilizando los 10 valores observados de L, podemos calcular rápidamente la media de L, es decir, el promedio, la desviación estándar SL y la desviación estándar de la media, S sub L barra. De la misma forma para de la misma forma para B. Bien, luego posteriormente vamos a hallar el área y vamos a reportar con su respectivo error. Para este caso, generalmente cuando ya se tiene muchos valores, lo que se hace es trabajar con un software, puede ser Excel, una hoja de Excel, puede ser MATLAB o cualquier otro tipo de software que conozcan. En este caso yo voy a usar el lenguaje de programación que es Python, que me parecía más una de las formas más didácticas de presentar este problema. Pero al final lo único, como repetí en algunos vídeos, esto solamente es como usar una calculadora, ya que la programación en sí va más a fondo, pero yo lo uso como una calculadora, y si alguien gusta, posteriormente tal vez haga un video sobre el manejo básico de Python. Pero viendo estos videos como en mis anteriores, estoy mostrando pequeños fragmentos de código que poco a poco espero que se vayan familiarizándose, pero si aún así eso no se preocupan si no entienden nada del código. Como les dije, son simplemente números, ustedes lo pueden usar en Excel o en su misma calculadora. Bien, comenzando rápidamente, voy a importar dos librerías, que es estadística y pandas. Pandas es como trabajar con Excel, simplemente lo que hace es crear, por ejemplo, una matriz de datos, o así, veanlo así, o un arreglo de datos, en donde yo puedo designar a cada columna un nombre con estas comillas simples. Y esta parte que ven, 1, 2, 3 hasta el 10, son los ensayos que yo puse aquí y los dije y pedí que el index sea el número de ensayos. Porque si no pongo esto, va a empezar de 0 hasta 9 y yo quería que sea más, mejor visto. Y con este datos head
puse 10 valores y no pongo ni un número, lo único que me va a reportar es los 5 primeros. Ya, comenzando rápidamente, lo único que tenemos que recordar es que tenemos que trabajar en una hoja, es decir, en un papel. En este caso mi papel va a ser digital. Bien, ya estando en mi papel digital, voy a empezar a escribir unas cuantas cosas. Como sabemos, o bueno, recordando, habíamos escrito que el promedio es igual a... No sé si escribirlo o lo dejo como estaba. Bien, voy a optar por esto. Vamos a tomar L barra. El L barra va a representar la media o el promedio de nuestros valores, en este caso para la longitud de L, que habíamos descrito anteriormente. Y vamos a hacer que es la sumatoria. Bueno, estoy usando sigue X. Estamos usando ahora L. LI, donde I va a ir del 1 hasta 10 sobre 10 o sobre N. Mejor si va sobre N. Luego, aquí la sumatoria en su forma extendida sería L1 más L2 más puntos suspensivos más L10, es decir, hasta el último elemento. En este caso voy a mantener, sigue la notación de N. Como lo único que tenemos que hacer es sumar todos los L's que tenemos en nuestra hoja de datos, sería de la siguiente forma. Una vez ya tengo estos datos, como les dije, solamente esto es como manejar Excel gracias a la librería Pandas. Entonces, si pongo datos entre corchetes longitud, que es el nombre de mi columna, aquí estoy mostrando 5, pero son 10 valores. Lo voy a poner, si lo pongo solamente así, un momento, me falta la S. Ya bien, como se ve aquí, tengo los 10 valores y lo único que tengo que hacer es sumarlos. Como lo sumo, pues en Python tenemos la función suma. Lo sumo todos los valores y es prácticamente ese valor que tengo de la suma. Lo voy a guardar en una variable, lo voy a designar en cualquier variable, puede ser, le voy a poner el nombre de suma, ya que no afecta, porque no hay ninguna función ni nada, ninguna palabra especial con suma, así que lo puedo usar como variable. Ya que tengo almacenada mi variable, obviamente no me imprime nada porque no he pedido que me imprima. Después voy a pedir que me imprima otro valor. Aunque vamos a poner print suma solamente para seguir con el ejemplo. Entonces tenemos 242.45. Entonces ponemos la suma de todos estos términos me da 242,45 sobre n, en este caso que va a ser 10. Que esto, si hacemos la división entre 10, prácticamente nos va a dar 24,24 unidades milímetros. Entonces, para anotar una forma más elegante, vamos a poner que es 24,24 milímetros. Quiero hacer recuerdo de que estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica en vez de puntos usamos comas para anotar los puntos decimales. Eso en cuanto a una redacción de informe. Pero en el lenguaje de programación usamos puntos, como vemos aquí, 24.25 y así sucesivamente. Bien, lo único que nos faltó aquí es hacer esta división, o sea, dividir suma entre 10. Lo voy a guardar en la variable media o promedio, mejor. Promedio va a ser igual a lo que tengo en suma, dividido entre 10. Y aquí me falta la O. Y aquí pongo promedio. Como ven, es lo que había notado anteriormente.
Bien, ¿qué nos falta? Pues nos falta la desviación estándar. Para hacer, quería comentar, lo comento con una almohadilla o con un hashtag, como algunos lo llaman. Bien, entonces aquí tenemos que hacer el siguiente ejercicio, o sea, recordar la desviación estándar. Puedo volver a mi hoja para escribir la fórmula de la desviación. Entonces, tenemos que recordar que en este caso la desviación lo anoto como S sub L. Hay muchas notaciones como sigma o SD o STD. Yo lo anoto como S sub L, pero la fórmula es la misma. 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de x, sigo con x. Quiero anotar los valores de LI individuales menos el L promedio. Prácticamente esa es mi fórmula. Recordamos que si dividimos entre n-1 estamos sacando la desviación estándar de la muestra, y si solo excluimos el menos 1, es decir, 1 sobre n por todo esto, es la desviación estándar de la población. Nosotros nunca vamos a tener una población en laboratorio, porque no trabajamos con números demasiado grandes. ¿Qué tan grandes? Por ejemplo, puede ser 1000 datos o 10.000 datos, podemos considerar como una población, pero en este caso es una muestra. Aunque no sé muy bien mi definición de qué tan grande sea n. Bien, siguiendo con esto, esta sumatoria, como sabemos, es simplemente es una notación. Podemos extenderla de la siguiente forma: L1 menos el promedio más L2 menos el promedio, más sucesivamente hasta más L10 menos el promedio. Sigo anotando con X. Aquí he puesto 2 porque después quiero hacer... No hay que olvidar que, bueno, esto lo voy a anotar con un corchete, y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Esto igual, esto igual. En un video anterior explicamos por qué elevamos al cuadrado, en donde definimos la media y la desviación estándar. Aquí este 2 no se nota. Ya. Entonces con esto ya tenemos prácticamente la fórmula escrita en su forma extensa. Aquí lo podemos anotar en su forma reducida. Vamos a obtener un número de toda esta operación, de estas sumas, y n-1 es 9. Entonces volvemos a nuestra calculadora y introducimos todos los valores. En este caso, por ejemplo, si tengo voy a trabajar, sigue con datos, que es de la parte de columnas, o sea, de la columna longitud, que aquí me está sugiriendo. Bueno, ya se perdió. Ya. Entonces tengo este dato columnas, como lo sabíamos anteriormente. Como ya, el print, la función print no me va a imprimir nada porque está en forma de comentario, así que solo me va a mostrar los datos. Estos son los 10 datos que tengo. Si pongo menos el promedio, que es una constante, me va a imprimir estos valores. Y si pongo la función sum, si alguien se ha dado cuenta de la operación que falta, bueno, aquí a primera vista estamos viendo que tenemos 2.48 por 10 elevado a la menos 14. Es una cantidad súper pequeña, que es prácticamente 0, una aproximación a 0, y es por eso que elevamos al cuadrado. Entonces aquí esto lo voy a poner esto al cuadrado. Al cuadrado pongo con el asterisco que hace referencia a elevado, y el 2 que es al cuadrado. Esto lo voy a guardar en una variable. Lo voy en la variable s, no s, puedo poner d, porque es la distancia entre los datos elevado al cuadrado. Luego, ¿qué sigue? Tenemos que
El siguiente paso de nuestra fórmula es que ya tenemos esta operación hecha. La operación en corchetes rojos ya está prácticamente hecha. Lo único que tengo que hacer es la función suma y dividir entre n y sacar la raíz. Entonces, haciendo eso, voy a poner que la desviación, ya me sugiere el nombre, la desviación va a ser igual a, voy a poner entre paréntesis, y esto va a estar en raíz, y para que sea raíz solo pongo 0.5, porque sabemos que su exponente de raíz es un medio, y un medio en forma que se represente en forma real, es decir, en números reales podemos poner 0.5, aunque un medio es su forma fraccional. Bueno, ustedes espero que me entiendan. Ahora lo único que tengo que poner es dividir 1 entre n-1. Para este caso lo único que voy a hacer es hacer sum, voy a sumar todos los datos de d que están al cuadrado y luego lo voy a dividir entre n menos 1, que es 9. Si está bien así, debería de... Y hago el print desviación, lo ejecuto. Esto lo ejecuto con este botoncito de play, pero yo lo uso con el control o sea, con control enter, y eso es lo mismo, eso es su acortador. Pero si pongo el botón de play, me hace la operación. Bien, hasta ahí ya tenemos la desviación, que es de 0.19, pero esta es la desviación estándar de la muestra. Queremos la desviación estándar del promedio, ya que estamos reportando un dato experimental. ¿Qué resta? Pues lo único que falta es, o sea, ¿qué nos falta? Es dividir entre n medios, entre raíz de n, que ya ni sé hablar. Bien, entonces hasta aquí teníamos a ver hecho la suma, aunque no, al final no me di cuenta cuánto daba la suma. Bien, para seguir esto y no perdernos mucho tiempo, vamos a poner igual sum d. Ok, esta no me está dejando, ahora sí. Es 0.035. Entonces anotamos ese valor aquí, 0.035. Si no me equivoco, nos aumentaba 2 0 y era un 2. 3.25. Obviamente que si somos cuidadosos con las unidades, elevar al cuadrado, ya que en la resta las unidades no se afectan. Entonces vamos a tener mínimos al cuadrado, dividimos entre el número, entre 9 y sacamos la raíz. Ahora sí podemos poner aquí esto y esto lo eliminamos. 0.19. Entonces esto nos da que SL es 0.019 milímetros. Esta es nuestra desviación estándar de la muestra, pero no es nuestra desviación estándar de la media. Entonces lo que resta aquí es que si queremos calcular SL barra, es igual al SL que teníamos anteriormente dividido entre la raíz de n. En este caso va a ser 0.019 entre raíz de 10. Entonces pongo aquí, esto igual lo puedo comentar. Entonces pongo que voy a poner std, mejor pongo desviación sub L, que es de la media. Entonces la misma desviación partido por la raíz de n, y la raíz de n es así, es n, bueno, esto lo voy a poner 10 por 0.5, y esto ponemos print
print desviación sub L y nos da un valor de 006. Entonces eso lo anotamos aquí, 006. En este caso no podemos hacer un redondeo más porque, o sea, si hubiese sido un número podemos haber aplicado redondeo, pero aquí sabemos que termina en 0,6. No tiene caso anotar más decimales. Entonces, además que tanto la desviación estándar como los errores se anotan con una sola cifra negativa. En lo ideal sería así. Entonces, esto viene a ser lo que es nuestro error de L, es decir, EL. Es igual a esto. Bien. Entonces, nuestro resultado final sería 24.24 más menos 006. Entonces, resultado. Entonces, nuestra respuesta al primero medida de L. Entonces decimos que L va a ser igual a 24,24. Aquí ponemos más menos 0,06. No, falta un 0. Bien, aquí ¿qué pasa? Pasa que generalmente tiene que tener tantas cifras, o sea, es decir, tiene que tener aquí tenemos que ser cuidadosos que a partir del punto decimal tenemos que tener la misma cantidad de decimales, es decir, aquí bien podemos poner un 0, en este caso no me acuerdo si era con, vamos a simular que es un 0, pero generalmente tiene que anotar así, entre paréntesis, estamos midiendo, entonces esta es la cantidad que debemos reportar en nuestro informe. Bien, siguiendo con lo demás, bien, perdón, se fue, ya bien, ahora voy a averiguar si realmente era un 0, porque aquí me sugiere que debería tener 3 decimales mi resultado, porque no podemos dejarnos llevar por la ambigüedad. Entonces vamos a ver qué valor era esto, porque lo desprecié un momento. Entonces, bien, entonces continuando estamos por buscar por qué hemos despreciado aquí. O sea, vamos a tomar 3 términos de nuestro promedio que habíamos anotado. 24.24 49. Como tenemos que tener solamente 3 decimales, entonces podemos redondear el 4 a 5. Bien, entonces aquí teníamos entonces cerramos esto, lo borramos, volvemos a marcar 4 y 5. Este es nuestra medida y el reporte de nuestro experimento. Este es para el caso de la longitud. Nos falta para el lado B, que es el ancho. Entonces voy a abrir uno más abajo. Entonces, aquí que tenemos, pues aquí vamos a notar que esto es para B. Entonces, ahora para el ancho que hemos denotado con la letra B. Entonces necesitamos el B promedio, el SB y el SB barra. Bien, la facilidad de haber trabajado en esto es que solo tenemos que pasar a la siguiente columna. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo voy a hacer de la forma bien sencilla.
Necesitamos ahora jalar la columna ancho. Esta columna ancho, o sea, el nombre, voy a poner aquí nombre igual a ancho. Entonces aquí esto puedo borrar y poner la variable nombre. Aquí igual pongo la variable nombre y voy a decir que me imprima todos estos valores. Y este es en el orden que tengo que anotar. No sé si me vaya a salir de la siguiente forma. Así vamos a hacer control C. Lo voy a llevar a mi hoja virtual. Voy a poner que voy a anotar un tipo texto. Entonces son estos valores. Bien. Aquí ahora no sé cómo hacer esto. Puedo decir que quiero seleccionar todo esto. Y vamos a borrar estos. Esto lo estoy haciendo para poder ahora ya. Ahora en este caso voy a anotar de la siguiente forma. Este es mi B barra, este es mi SB, SB barra. Entonces, como anoto, reporto mi error de B, pues lo único que tengo que hacer es poner que B, o sea, el ancho de la placa, va a ser igual a 50.36.8. Bueno, esto es coma. Como ya dije, en el sistema inglés se usa punto y en el sistema latinoamericano usamos coma. Más menos el SB barra, que es 0,008 milímetros. Ya. Hasta ahí está todo súper. Tenemos tanto B como L. Ahora, pero el propósito de este experimento era medir o calcular el área. Y si recordamos bien, entonces aquí lo único que nos falta calcular es calcular el área, que lo hemos denotado por la letra A. Sabemos que el área de un rectángulo, o sea, el área es igual a base por altura. En este caso la base podemos poner B y L la altura, L por B. Que esto sería como tener lo siguiente. Habíamos calculado que L era 24. Un momento, esto L, 24,245 más menos 0,006. Para el L no sé si me va a alcanzar, entonces lo voy a anotar aquí abajo es este de arriba, 50,368 más menos 0,008. Bien, entonces aquí lo único que nos resta es hacer la multiplicación. O sea, lo único que nos falta es hacer la multiplicación y hacer la propagación. Podemos hacer de dos tipos esto, ya que tenemos que reportar el área es igual a la mejor área estimada más menos el error del área. En este caso no voy a anotar ese porque esto es parte de un cálculo, entonces voy a poner el error del área.
es a lo que queremos llegar. Entonces, de aquí fácilmente podemos hacer la multiplicación, es decir, que A como tal va a ser 24.245 por 50.368. Recurrimos a nuestra calculadora. En este caso, ¿dónde está? Por este lado hacemos esa operación. Era 24.245 por 50.368. Si aplicamos o sea, apretamos el botón play, nos sale que es 1221. Entonces este valor lo llevamos. En este caso vamos a conservar es decir, vamos a considerar todos sus decimales porque no sabemos cómo nos va a ir o sea, no sabemos cómo nos va a resultar el error, o sea, con cuántos decimales. Entonces vamos a anotar tranquilamente aquí que esto está en milímetros. Ahora, ¿cómo calculamos el error de A? Bueno, podemos hacer dos formas. Por propagación, voy a usar las reglas de propagaciones. Hay un video que hice en reglas de propagación. Entonces, decimos que el error de A va a ser igual a la misma A por, o mejor, para que se vea más ejemplificado, trabajamos con esto. Vamos a decir que este va a ser A por el error de L sobre L más el error de B sobre B. Obviamente que esto tiene que ser barras. Es igual barra, ya que esto es igual barra. Bien, ¿esto cómo se llega? Pues estoy usando simplemente una regla donde dice que la propagación de una multiplicación es simplemente la suma de sus errores relativos. Es decir, sabemos que un error relativo es de este tipo, el error de la medida sobre la misma medida. Despejo simplemente A y multiplica todo esto. También esto lo pueden comprobar haciendo las respectivas derivadas parciales o usando logaritmos. Ahora, aquí podría ser elevar al cuadrado y sacar la raíz, pero como se trata de un mismo... No, de hecho, como son distintos instrumentos, entonces no sé si decir que va a haber una correspondencia. Vamos a asimilar de que son medidas individuales, es decir, que hemos usado distintos instrumentos, por lo cual no nos garantiza que tanto A y B hayan sido medidos con el mismo instrumento. No sé si se entiende, pero puedo ejemplificar de la siguiente forma. Supongamos que tenemos una regla, dos reglas y así sucesivamente, tres reglas, cuatro reglas, y tenemos en un orden 2, 3, 4. Hemos medido el lado de L con la primera regla, con la segunda regla y con la tercera regla y con la cuarta, en ese orden. Pero para el caso de B, si se ha tenido la misma consideración, es decir, usar en ese mismo orden, no deberíamos elevar al cuadrado porque al final A y B han sido medidos. Pero en este caso estamos usando promedios, así que no sé por qué no. O sea, bueno, no es que aquí en el laboratorio, si se usa un mismo instrumento para medir todas las dimensiones de un instrumento, de un objeto, no se debería de usar la suma cuadrática para minimizar el error. Pero en este caso hemos usado distintos instrumentos. Ya podría haber sido en el mismo orden, en el segundo orden, pero o sea, es decir, esta forma ordenada o de la forma inversa. Pero estos valores no han sido obtenidos es decir, para obtener estos valores hemos usado muchos instrumentos, así que lo voy a elevar al cuadrado. Sé que me he rayado un poco aquí, pero ya. Entonces, ¿qué nos da este valor? Pues ya sabemos cuánto vale A. Entonces nos resta hacer esa operación. Aquí, ¿qué tenemos que tomar? Pues tenemos que tomar en cuenta
Esto lo voy a mutear y lo voy a poner necesito el SB. Bueno, tenemos la desviación 1 que es de 0. Ya bien, entonces nuestra medida va a ser 1 por 1,17. Estoy copiando el resultado de abajo. ¿Por qué? Porque nuestra operación dice primero multiplica por A y luego multiplícalo por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces eso es lo que voy a hacer. Paréntesis, bueno, aquí me falta el por. Bien, aquí puedo usar este mismo que es 0,0077172. Bueno, hasta ahí, bueno, solo por complicarme la vida creo que estoy tomando la mayor parte de decimales, pero ya. Y tiene que estar dividido entre 50.368. Esto elevado al cuadrado más la suma de esto elevado al cuadrado, todo esto elevado a 0.5. Con eso ya tenemos, solo lo único que nos faltaría es ya no del ancho sino de la longitud. Entonces copiamos estos valores en este paréntesis que dejé en blanco y es 0,006. Esto es más sencillo, 24.245. Hago correr el programa y me da que mi error es de 0,35. Bien, entonces voy a ir aquí. Finalmente hemos concluido que el error de A es igual a 0,35 milímetros. Bien, con esto ya hemos obtenido el resultado de A. Como anteriormente mencioné, los errores generalmente siempre tienen que tener una cifra significativa en un reporte de informe. Entonces, para reportar en nuestro informe podríamos poner: se calculó que el área de la placa tiene las siguientes cantidades: 1221, aquí voy a anotar más o menos 0,3. Aquí tenemos dos cifras significativas, haciendo el redondeo es 4, entonces eso tiene que tener igual una cifra significativa. 7 entonces es 2, entre paréntesis, o a veces obvian los paréntesis, pero a mí me gusta ponerlos para evitar ambigüedades. Ya, entonces esta es nuestra medida de la placa B. Bien, el segundo ejemplo lo vamos a hacer más rápido porque aquí lo único que... Bien, entonces tenemos aquí el inciso, o sea, tenemos ya el primer ejercicio. El video va a ser un poco largo, pero espero que valga la pena. En el segundo ejemplo nos proponen que debemos medir la constante elástica, es decir, K, de un resorte o de un muelle, como quieran llamarlo. Para este caso usamos oscilaciones de una masa sujeta a un extremo de un resorte. Es decir, si tenemos un resorte, no sé si hacer el esquema del experimento o así, no sé si... Bueno, lo voy a explicar y espero que no se pierdan en la explicación. Entonces imaginen un resorte que tenemos colgado en forma sujetado en un soporte. Este resorte tiene una longitud inicial. Creo que sí es mejor porque si no se va a entender mucho. Ya, entonces este es para el caso del resorte. Podemos poner ejemplo 2. Tenemos un resorte sujetado a un soporte.
y tiene una longitud inicial x sub 0 y hacemos colgar una masa. Podemos estirar el resorte, hacer en un caso 2, esto es x o pueden llamarlo L como ustedes gusten. Tenemos el mismo resorte, pero al momento de estirarlo vamos a obtener la masa m. Esta XL, o sea la nueva distancia, podemos decir x1, es x1, ¿cómo les puedo explicar? Teníamos una distancia x0, x1 y esta compuesta nos puede llamar, digamos, una L. Entonces esta es la nueva longitud y hacemos oscilaciones y podemos medir el periodo con un cronómetro. Esto sería relativamente sencillo. Pero en el caso de aquí es que vamos a usar distintas masas. Solo para, a ver, bueno, de la mecánica elemental, es decir, de física 1, sabemos que el periodo de oscilación viene dado por esta fórmula, que el periodo es 2 veces pi, la raíz cuadrada de mk. Por lo tanto, la medición de t y m podemos obtener k como esto. Esta expresión nos dice que es constante, es decir, que si variamos la masa, también va a variar el periodo, pero aún así esta k se mantiene constante, pues una constante de elasticidad. Podemos usar la misma masa, es decir, una sola masa m, con una precisión tal que nos puede decir, por ejemplo, de gramos, miligramos, con tal presión, pero sin embargo podemos usar diferentes masas, es decir, m diferentes, porque también podemos ver la proporcionalidad que existe entre t y la raíz cuadrada de m, así como medir k. Entonces tenemos las siguientes medidas. Esto está en kilogramos y esto está en segundos. Como vemos aquí la precisión de uno es mayor que la otra. Bueno, aquí en el periodo, porque sabemos que un cronómetro tiene una precisión de centésimas de segundo, así que está bien. Y aquí tenemos la fórmula expresada y los valores que se pueden calcular y etcétera. De la misma forma, aquí lo único que hago es importar la librería estadística y ahora sí voy a trabajar con la librería estadística para evitarme muchos problemas de haber hecho lo otro, es decir, de ya no hacerlo de forma manual sino de forma directa. Este ejemplo tiene dos propósitos. Uno, que anteriormente teníamos aquí el área era única, pero aquí podemos usar distintas es decir, estas Ks son constantes, no deben variar mucho, pero lo que estamos variando es la masa, tanto el periodo. En el caso anterior no sucedía lo mismo. Si vemos los datos, tanto L como B eran prácticamente casi iguales. La variación solamente era de 0,1 milímetros, pero no variaban mucho. Entonces aquí vienen a hacer dos cosas. Uno, si tenemos que la masa varía, como vemos aquí, no son, por ejemplo, tenemos 0,513, 581, 600 y llegamos hasta 900, casi, podemos decir, prácticamente a 1 kilogramo. En el caso del periodo tenemos igual esas variaciones. No podemos aplicar la mecánica, análisis estadístico en estos datos de la forma que hemos hecho, de encontrar primero el promedio y luego la desviación y hacer una propagación, ya que tanto m como t varían. Entonces no podemos hacer una estadística, pero lo que sí podemos hacer una estadística es en la k, ya que es una variable que se va a poner constante. Entonces ya tengo mi hoja de datos, tengo cargado mis datos. Puedo mostrar igual mis 8 datos aquí. Voy a poner 8, control enter, y están mis 8 valores. Ahora aquí hago una cosa que es las funciones en Python, que son definir k con parámetros m y t, y que me devuelva este producto 4 veces
3.1416, que es pi por elevado al cuadrado por m sobre t elevado al cuadrado. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí lo único que hago es, por ejemplo, si pongo print m, prácticamente tengo los mismos valores que tengo en masa. Lo único que he hecho es cambiar de notación. En vez de poner datos barra baja k, voy a poner simplemente m, y de la misma forma para t mayúscula. Lo único que he hecho es renombrar mis valores, es decir, guardar en otra variable mis datos para ya no usar el nombre tan largo. Ahora lo único que voy a hacer es que me voy a imprimir k. K es esta función, que esta función la habíamos definido aquí arriba, es simplemente esto, esta función es k. Y los parámetros que van a variar en esta función digo que va a ser m y t, y por eso pongo m y t. Entonces paso esos mismos valores que tengo aquí, m y t. Bueno, no sé si se entienda, pero como les dije, el propósito de esto es solamente mostrar cómo se hace un análisis de datos usando un software. En este caso ustedes pueden usar una hoja de Excel o MATLAB. Entonces vamos a poner coma t. Si hago eso, me va a calcular k para los 8 valores, o sea, para los 8 datos que tengo estos datos. Y si se fijan muy bien, aquí ya tenían unos datos previos que son prácticamente lo mismo. Ahora, lo bueno de esto es que como estos datos ya tienen una distribución, se podría decir normal, que no hay, como en este caso, digamos, a pesar de que m y t variaban, k se permanece constante. Entonces esto sí puede ser aplicado a análisis estadístico. Entonces aquí puedo poner que la media va a ser igual a, aquí voy a hacer uso de la librería de estadística que es statistics. Entonces pongo que me haga el statistics.min. Min es la función de media de la librería de estadística. Eso no lo usé antes solamente porque quería hacerlo de forma manual, pero en este caso lo voy a usar y lo voy a guardar, lo voy a aplicar a los datos de k. Esto k lo voy a guardar en una variable ya que no está almacenada en ninguna variable. Entonces le voy a poner que es una constante. La constante es igual a esto. Control Enter. Ahora no me muestra nada porque no le puse print ni nada por el estilo. Entonces pongo constante. Ya. Si pongo print media, esta es la media de la constante de elasticidad. Y ahora lo único que me resta es encontrar la desviación estándar. Entonces para la desviación estándar pongo en este caso voy a poner std estándar. No puedo poner estándar, no creo que se confunda con el otro. Estándar va a ser igual ¿a qué? Estándar va a ser igual a statistics.stdef, que es de desviación estándar de la muestra, y igual a la variable constante. Si hago eso y pongo print estándar, tengo tanto la desviación estándar como la media. Sabemos que para encontrar la desviación estándar de la media, entonces vamos a poner estándar barra barra k, que es de la media de k. Entonces pongo que va a ser estándar dividido entre la raíz de n. La raíz de n tengo 8 valores, entonces puedo poner de 8 por 0.5, y eso es estándar k. Y con eso ya tengo mis datos para reportar en mi informe.
Ahora, aquí hubiéramos hecho otra cosa. Hubiéramos propagado de la misma forma, o sea, en un anterior vídeo creo que les propuse propagar esta ecuación, creo que sí lo hice. O no, ya no me acuerdo. Creo que era del péndulo y la gravedad. Bueno, pero al final, si se pueden propagar para este caso, es muy común que esto puede variar un poco. Es decir, si propagamos tanto, por ejemplo, esta fórmula lo propagamos, hemos por hecho que lo propagamos, y reemplazamos valores tanto m como t. No sé si hacerlo, creo que me va a tomar unos 5 minutos, espero que tengan un poquito de paciencia si es que están hasta aquí de este video. Los felicito, porque se nota que quieren aprender. Pero si no, bueno, entonces para el que lo vea, se va a hacer esto. Hemos propuesto que k va a ser 4 veces pi al cuadrado por m sobre t al cuadrado, ¿cierto? Nosotros hicimos esto, lo voy a propagar usando igual la fórmula de propagación, o sea, las reglas de propagación, donde voy a puedo poner ek, el error de k va a ser igual a k barra, es igual a, esto es una constante, así que lo único que va a interesarme es esto, el error de m sobre m, más 2 veces el error de t sobre t barra. Como estos son medidas individuales, puedo incluso elevar al cuadrado. Y esto igual a elevar al cuadrado. Entonces, por último, tenemos que el error de k va a ser igual a la multiplicación de k barra. Esta k barra vamos a asimilar que es de una sola medida, es decir, para un valor individual de k. 2 veces el error del periodo sobre el periodo. Si hacemos esta operación, no sé si lo habré hecho antes, pero no quiero extender mucho el video. En sí, si reemplazamos los valores como em, m y error de t sobre t, porque ya tenemos los valores, es decir, aquí concentremos en este valor. Sabemos que m y t son solo estos valores, vamos a reemplazar m y t. ¿Y cuáles son los errores? Vamos a asimilar que son la presión. Más adelante vamos a mostrar que debería de ser dividido entre 2, pero por ahora vamos a poner que es 0,001 kilogramos y 0,1. Estos son nuestros errores. Entonces ponemos el error para este y luego el error del periodo para el siguiente. ¿Y qué valor de k? Pues también aquí creo que la tabla para el primer valor de k. Entonces si hacemos esta operación y reemplazamos, es muy seguro que no lo voy a hacer aquí, pero si lo hacen ustedes en su cuaderno o en su casa, no sé, en sí en su casa, en un cuaderno, en una hoja, van a ver que este error de k va a ser, puede ser mayor o igual, pero es muy seguro que sea muy superior al error que hemos calculado es decir, anotando de la misma forma, digamos, SK barra, que es la desviación estándar de la media. ¿Por qué? Porque al hacer una medida estamos perdiendo precisión. No sé cómo explicárselos esto, pero generalmente en un experimento, cuando se hacen muchas repeticiones, la única razón para hacer muchas repeticiones es para minimizar este tipo de error, es decir, el error de k, ya que a pesar que la desviación estándar puede permanecer constante, es decir, si hubiéramos calculado, voy a anotar si hubiéramos calculado el SK, bueno, que sí lo calculamos, que es el estándar, lo puedo eliminar este K y puedo poner, supongamos, bueno, este último valor es el SK, ok, entonces ese último valor que tenemos, 0,17, ¿qué pasa si medimos 10 veces más? Es decir, incluso 12 veces más para tener 20 datos, o 2 veces más para tener 10 datos.
vamos a suponer que vamos a dividir, o sea, vamos a aumentar hasta 20 datos. Es posiblemente que esta desviación estándar no cambie, o sea, es decir, sea constante. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es repetir el mismo procedimiento y usando, en este caso, nuestras mismas balanzas, nuestro mismo cronómetro, así que nuestra dispersión de datos no va a ser tan significativa, o sea, no va a ser mucho mayor a este 0,17. Pero sabemos que el SDK, o sea, este va a ser igual 0, era 17, ¿no? Sí, 17. Y esto va a permanecer prácticamente o aproximadamente constante. No importa si sean 20 datos o 100 datos. El que sí va a variar va a ser el SK barra, ya que el SK barra depende del SK raíz de n. Y este n está muy directamente relacionado con la disminución del error. Segundo, esta es una forma de reducir el error, pero aquí hay otro problema. Que si queremos reducir, por ejemplo, esto en un factor de 10, es decir, que ya no sea 0,17, sino vaya a ser a 0,017, es decir, aumentar más la precisión, debería de ser, este n debería tender prácticamente a 100, y hacer 100 veces el mismo experimento no vale la pena, así que podría, generalmente por eso se pone, digamos, un límite, digamos, de entre 5 a 10 repeticiones, solamente para tener un valor, en este caso nuestro valor era el de SK. Bueno, al final no notamos el error, podemos anotar que al final nuestro valor de K, o sea, nuestra constante de K, va a ser igual a, aquí lo único que tenemos que cambiar es barra baja K, y anotamos este valor. No podemos copiarlo, no sé si sale mejor copiarlo o llevarlo así, control C. Entonces aquí lo ponemos esto así, lo voy a pegar aquí solamente para no estar cambiando una y otra vez la pantalla. Entonces anotamos nuestro error, que va a ser, como sabemos, debemos tener una cifra significativa. Aquí no hay razón de redondear, así que se va a mantener con dos decimales, 13,15 más menos 0,06. Este es el error que debemos reportar en nuestro informe. Obviamente que las unidades que me acabo de olvidar, bueno, no hice, como me salté muchos pasos, las unidades que son newton sobre metro. Esos son nuestra medida que debemos reportar en nuestro informe. Bien, el video fue un poco largo, espero que se entienda. Y pues les agradezco mucho la atención, y próximamente haré un video sobre crear este tipo de programas. Bueno, más que de Python, no sé, es muy intuitivo, digamos. Intuitivo en el sentido de que yo sé que han entendido la mayoría del código, a pesar que nunca han programado en Python. Pero es más común, digamos, que ustedes hagan estos análisis en Excel. Así que posteriormente, en el siguiente video, voy a mostrar un poco de Excel y de MATLAB, aunque yo estoy en Linux, así que voy a usar Octave, que es similar a MATLAB, para que puedan crear sus propias calculadoras y ustedes solo den datos y obtengan resultados. Es una forma muy práctica, como vieron. Aquí tardamos mucho en hacer la operación, tardamos casi aproximadamente media hora y un poco más. En cambio, esto nos tomó unos 10 minutos. En explicar los conceptos y todo lo demás me tomó otros 10 minutos y se hizo los 50 y algo. Bien, entonces en un siguiente video los espero y gracias.